sortear el primer día de discusión del análisis financiero de la reforma previsional. Hoy miércoles la Comisión de Hacienda del Senado vivirá una jornada clave para despachar a sala la propuesta. El Consejo Fiscal Autónomo va a exponer, ahí en la instancia, va a exponer su informe respecto a la sostenibilidad fiscal y también la viabilidad de este proyecto de pensiones, lo que podría ser determinante al momento de la votación. Gradualidad de la PGU, la pensión garantizada universal, y la carga tributaria a las pymes son los temas que más generan aprehensiones a esta altura del debate. Gonzalo Holguín con detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Sí, durante la primera jornada de la Comisión de Hacienda, secundado, por la ministra del Trabajo, Yanet Jara, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó casi 60 diapositivas y expuso los lineamientos y fundamentos económicos de la reforma al sistema de pensiones. Respecto de cómo se va a financiar, Marcel defendió que se trata de un modelo financiero tripartito, donde las alzas graduales de la PGU, el aporte fiscal al Fondo Autónomo de Protección Social y el incremento de las cotizaciones se mantienen dentro de los niveles de la planificación financiera a mediano plazo. También expuso que se proyecta que el saldo del Fondo del Seguro Social supere los 10 puntos del PIB a partir del año 2050 y que para el 2080 lo superará en 15 puntos. En relación al llamado aporte reembolsable o préstamo, llegará a su más alto valor en 2050, disminuyendo paulatinamente y superando ese mismo año los activos del fondo, los compromisos adquiridos por el préstamo con los afiliados. Con todo, el jefe de las finanzas públicas defendió la sostenibilidad y los mecanismos de ajuste necesarios para cumplir con el financiamiento de la reforma. Hay una cotización de los empleadores que antes no existía. Se pasa a hacer este aporte que implica un aumento de 7 puntos porcentuales en la cotización y además hay este compromiso fiscal de un aporte año a año durante toda la vigencia del Seguro Social. Entonces, esos son los recursos que están agregando que permiten que haya beneficios mayores y que esos beneficios se vayan implementando en el corto plazo. El senador de Evópoli, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Felipe Cas, se refirió a la relevancia de conocer la opinión del CFA, del Consejo Fiscal Autónomo, y en cómo ello puede repercutir en los votos de Chile Vamos. También le mandó un recado a aquellos parlamentarios que buscan, por ejemplo, ajustes en ciertas materias. Por otro lado, Cas reconoció que han sostenido reuniones con Marcel para alivianar la carga que supone para las pymes aumentar las pensiones. Se busca que la tasa impositiva se mantenga en 12,5%. Y su opinión es clave, porque claramente aquí lo que queremos es que la deuda que toma el Estado de Chile con los trabajadores se pueda pagar. Y por eso la reforma fiscal y la calidad de lo que nos diga el Consejo Fiscal Autónomo en términos de la sustentabilidad fiscal es central. Nosotros creemos que las cuentas están muy ajustadas. Por eso cualquier intento parlamentario de incrementar aún más los gastos, creo que son simplemente populismo. Hemos hablado con el ministro de Hacienda para evaluar que en la Comisión de Hacienda podamos tener algún gesto a las pymes. Un problema familiar para el Ejecutivo es la Cámara de Diputadas y Diputados. Hay incomodidad, algo de desorientación y disputas internas por la votación en sala. Damos un ejemplo. El diputado socialista Marcos Silavaca anunció su rechazo a la gradualidad de la pensión garantizada universal, tema que incomoda mucho al oficialismo, que se demore 24 meses en pagarse a todas las personas mayores de 65 años. El mismo Marcel defendió que dicha transición permite alcanzar a cerca de 3 millones de personas con la mayor cobertura en términos de beneficios sociales, pero ahí la vaca se ha sumado fuertemente la bancada de independientes PPD e incluso parlamentarios del Frente Amplio, que por ejemplo siguen lamentando que no exista la separación de la industria. Para resistir los empates, el senador socialista integrante de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra, defendió la progresividad porque da garantías financieras. PGU para todos los chilenos de 250.000 pesos, pero para los de 82 años y más, en los próximos 6 meses, para los mayores de 75, en los próximos 15 meses, y para los mayores de 65, en 2 años y medio más. No es justo para los jubilados. Por eso es que acordamos también la gradualidad respecto de cómo va a ir aumentando la PGU y cuántas personas van a ir entrando a este beneficio. Entonces está todo articulado para que efectivamente haya sostenibilidad financiera. Pero los díscolos también alcanzan a parlamentarios de Chile Vamos. Van desde la senadora María José Gatica hasta los diputados Cristian Lavé y Camila Flores. Otro parlamentario opositor que ratificó que votará en contra de la propuesta fue el senador Alejandro Kusanovich. Pormenoriza que se han planteado soluciones inviables y que no será cómplice de lo que llama una barbaridad.
Este arreglo es pésimo. Acá lo que había que hacer, dado la magnitud del desastre, porque los jubilados no pueden seguir esperando, era subir un punto del IVA y con esto en 3 meses empezábamos a mejorar las pensiones en Chile, pero no inventar estos préstamos, cosas que jamás se van a pagar, puros cuentos que jamás se pagan. Entonces no nos hagamos leso nosotros mismos. Esto es una mala reforma y yo voy a votar en contra porque no me voy a prestar para esta barbaridad. Las inquietudes de la ministra del Trabajo, Yanet Jara, son muchas, y para enfrentar los descuelgues y las dudas de última hora, reconoció que construir una mayoría parlamentaria ha sido un gran desafío y que están disponibles para aclarar dudas a todos los parlamentarios. El proyecto todavía le queda camino. Nosotros entendemos que hay distintos parlamentarios que tienen dudas, a las cuales nosotros vamos a estar disponibles para explicar, pero como se ha señalado también, el proyecto debe ser visto desde el punto de vista de su integralidad. Aquí se producen cambios que son importantes. Entonces, la tarea que nos compete ahora es que en el marco del acuerdo que suscribimos entre oficialismo y oposición, primero pasemos el Senado. Bueno, yo les decía, Tomás, Katy, que hay un grado de desorientación en el Parlamento, sobre todo en la Cámara de Diputadas y Diputados, respecto de qué hacer. Hay una búsqueda de diferenciar el tono respecto de cómo van a votar. El tono muy duro, criticando la propuesta de la reforma. La votación probablemente a favor. Para las fuerzas de gobierno no hay mucho margen para rechazar. Esto no significa que alguno no lo vaya a hacer. Puede que hayan algunos votos en contra, efectivamente, en algunos de los temas. Esto no significa, en todo caso, que no reconozcan que es compleja la tarea de explicarle a la ciudadanía por qué votarían en contra del aumento de la pensión garantizada universal, por ejemplo, a 250.000 pesos, o que esté garantizado que en régimen vaya a haber personas que les va a subir la pensión más de 100.000 pesos en poco tiempo, en menos de un año incluso. Los que más están genuinamente incómodos de votar a favor son los que han estado en realidad más en silencio. En general hay una aceptación de que tendrán que aprobar. E incluso desde el Parlamento, desde la Cámara Alta, señalan que hay expertos en el mundo político que tienen poca credibilidad por sus vínculos con las AFP, que han criticado la sostenibilidad financiera de la reforma y que incluso aprobar esta reforma sería mejor para los negocios, mejor para la economía que rechazarla. En todo caso, ese evidentemente, Tomás, Katy, es un debate abierto. A ver, no sé, yo no tengo ningún vínculo con ninguna AFP, salvo que uno tiene que imponer obligadamente la AFP, pero nada más. Y yo creo que lo que dijo ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es una bomba. ¿Por qué? Porque resulta que dijo en 25 años pasan, y no es al año 25, el 2050. No es el 2050, sino que esto es progresivo. Lo que va a ocurrir es que el 10% de nuestro PIB va a estar relacionado con la deuda con los trabajadores. 10% del PIB es una enormidad. Más aún, si se estima que ese 10% no tiene que estar reflejado en las cuentas nacionales. O sea, ocultarlo. Obviamente van a intentar ocultarlo, pero el mundo sabe cómo son las cosas. Yo creo que eso es impagable. Porque como el Estado se sigue endeudando, hoy día el Estado no tiene ninguna capacidad de dejar de endeudarse. No hay capacidad. Chile está gastando mucho más de lo que produce, no tiene posibilidades. Pero si a eso se le suma este 10% del PIB, yo creo que esto es, o sea, lo que dijo Mario Marcel ayer es una bomba. Yo no sé si lo dijo pensando que los parlamentarios no tienen idea de estas cosas, no piensan, etcétera. Fue un acto de sinceridad para que después le digan, yo lo dije, si es que lo acusan de algo, oye, yo lo dije, aquí está escrito. Yo no sé si nadie, por qué no se alarmó, pero incrementar en 10 puntos la deuda al 2050 con los trabajadores, ¿ustedes se imaginan la bomba que significa eso al interior del país? Porque una cosa es que usted le dé a un banco, siempre las deudas hay que pagarlas, pero le debe a un banco, y otra cosa es una deuda con la población que no se puede pagar, porque yo creo que eso no se va a poder pagar. Yo creo que la cifra es brutal. Yo no sé lo que va a decir el Consejo Fiscal Autónomo, pero esto es enorme y es la primera vez, yo creo que por eso fue muy importante el día de ayer, es la primera vez que se sinceran las cifras. Ahora, claro, aquí uno ve la irresponsabilidad enorme de parlamentarios que estando negociando esta reforma durante meses y meses y meses,
resulta que después de votar a favor algunos, después de eso se sabe la cifra del endeudamiento. Yo lo encuentro una cosa, una irresponsabilidad enorme. Pero bueno, el Parlamento está así. Es raro que no se haya producido una mayor reacción frente a esta cifra ayer, Gonzalo, ¿no? Yo creo que la información de que el Consejo Fiscal Autónomo debiese, en términos generales, respaldar financieramente la reforma, que es un dato, digamos, lo decimos de esa forma, un dato que circulaba en los pasillos, que los senadores tenían entendido que hubo una conversación el viernes, el gobierno se sentó con el CFA, les presentaron la propuesta, les hicieron preguntas, entonces uno espera que ese informe ya esté como preconversado, ¿no? Y ahí está el tema de que ese respaldo genere la tranquilidad suficiente para dar ese apoyo político. En todo caso, hay que ser transparentes en algo. Todo este tiempo se ha estado hablando hasta el 2050. De lo que pasa del 2050 para adelante no se ha hablado casi nada, y ha habido algunas críticas puntuales en algunas de las cámaras respecto de qué va a pasar después, pero hay mucho de decir sobre la marcha vamos resolviendo, como si en los próximos años hubiese nuevos proyectos o leyes interpretativas que vayan a tratar de atajar aquellas externalidades negativas de los efectos financieros de esta reforma. Y también no podemos desconocer que por ambos lados, tanto por el lado del oficialismo y la moneda, como por la oposición y un eventual futuro gobierno de derecha, hay una cuestión de querer sacar esto ya. De que no quieren que siga siendo tema el próximo gobierno, no quieren que, por ejemplo, Evelyn Matei, si llegara a ser presidente de la República, cargue con esto, y este gobierno está empecinado en que esto se convierta en un logro político significativo que quede para la historia y que quede en el legado del Ejecutivo. Entonces, entre esas dos cosas se explica la concesión y quizás también, y en esto por supuesto preguntaremos esta jornada extensivamente a los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, esta falta de crítica más sistemática, o por lo menos ni siquiera crítica, dudas, por lo menos dudas de lo que va a pasar después del año 2050, que es el momento tope en el que se están planteando los efectos del préstamo que se va a instalar en esta reforma al sistema de pensiones. Ahora, aquí apunta el ministro que va a haber mayor crecimiento, porque va a haber más ahorro. A eso apunta. Y ahorros e inversión, claro. Y ahorros e inversión, a eso apuntan. Ahora, esa inversión tendría que producirse en el país, porque si no, porque mucha parte de la plata de AFP, porque el mercado chileno no da también, se invierte fuera. Porque el mercado chileno es pequeño para los montos que esto significa, son montos enormes. Pero el tema de la deuda, me parece una cosa absolutamente impactante, ¿eh? Vamos a ver, porque la deuda significa intereses, significa un montón de cosas. Vamos a ver qué es lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo. Creo que es la gran duda en el día de hoy. Gonzalo, a ver cuál es la posición de ellos. Y lo otro es ver si todavía están, te lo pregunto todos los días, pero si todavía están los votos. O sea, si hay una voluntad férrea del oficialismo de votar alineados, de que no haya descuelgues, porque necesita el Ejecutivo 77 votos. ¿Va a tener los 77 votos? Mira, hay un punto de inflexión esta mañana. Es muy importante. Lo que diga el CFA es muy importante para la reforma. Si es que hay un visado significativo, mayoritario y alguno que otro alcance, estaría pasando la prueba. Pero si lo del Consejo Fiscal Autónomo es rutilante, cuestiona, vota al estante de esta fórmula, se cae la reforma, por lo menos por ahora. O se pone en el congelador, se discutirá en marzo o abril, el ministro de Hacienda tendrá que encontrar una solución, pero la amenaza es clara. Este es el momento legislativo clave para ver si es que hay agua en la piscina, como se dice. Si se pasa esta prueba con tranquilidad, entonces el Ejecutivo, yo diría, Katy y Tomás, y en esto ustedes saben, nosotros estamos ahí, hay análisis, pero también opinamos. La impresión es que va a ser ley la reforma de pensiones, que probablemente a nadie le va a alcanzar para enviar a comisión mixta nada, porque algunos por un lado quieren enviarlas por la PGU, no alcanzan los votos por sí solos, están medio divididos, otros por otros elementos del seguro social o de los mecanismos de reparto que no les gusta, sobre todo en la oposición, por sí solos tampoco les estaría alcanzando. Yo creo que nadie va a tener suficiente fuerza para derribar nada y probablemente esto no va a terminar en la comisión mixta. Y continuando con la opinión, y con esto cierro, yo decía que se ve desorientación en la Cámara de Diputados, porque recordemos que son 205 parlamentarios y solo 5 parlamentarios negociaron la reforma de pensiones. Los otros 200 o 198, excluyendo los desafueros, estuvieron fuera, se fueron enterando tarde, no estuvieron, incluso me atrevo a decir, en la cobertura mediática de la reforma de pensiones, y eso es relevante porque los puntos políticos que se están haciendo en estos días están en directa relación con el año electoral, con un deseo o con una intención de aparecer en el debate,
de ganar páginas de prensa, minutos de radio, pantalla en televisión, y eso explica quizás el tono beligerante que algunos han tenido, no digo todos, pero algunos sí, y que durante esta jornada y los días sucesivos van a seguir criticando una reforma para la cual tendrán discursos enérgicos, pero probablemente no se van a oponer cuando el tablero muestre cómo votaron la reforma al sistema de pensiones. No, porque estamos hablando de parlamentarios oficialistas que insisten o anuncian que van a insistir con que se terminen las AFP. Algo que incluso la ministra de Trabajo, Janet Jara, que es del Partido Comunista, ha dicho que es algo muy doloroso, pero ya lo dejó caer, ¿no? Ya lo soltó. Uno lo podría entender así, pero hay otros parlamentarios, como dices tú, que obviamente entienden que la lógica es un año electoral nuevamente, que muchos de ellos buscan la reelección y por lo tanto van a volver a plantearlo, aunque sea testimonial, como lo dijimos en algún momento ayer. Estaremos atentos. Muchas gracias. Sí, necesitan hablarle a sus electores, así se dice. Eso es. Gracias.